Los voy a invitar a orar, hermanos. ¿Quieren ponerse de pie un momento? Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta tarde que nos permitas estar a todos reunidos aquí en este lugar. También por los medios digitales, te agradecemos por todos los que están conectados. Bendice a nuestras familias, bendícenos a cada uno, porque el propósito del sábado es descansar, porque el propósito del sábado es recibir de ti, es estar aquí en comunión y experimentar, Señor, el gozo de estar juntos, el gozo de sentir tu presencia y de venir a darte gracias por todo lo que nos das. Esta tarde queremos reflexionar en un mandamiento más y yo te pido que sea tu espíritu el que hable, que no sean mis palabras, sino que sea tu intención detrás de estas palabras, detrás de esta exposición y que llene el corazón. Señor, la predicación en esta tarde es mi deseo y yo espero que tu espíritu lo conceda en el corazón de cada uno de mis hermanos y de quienes lo escucharán más adelante. Te agradecemos por todo lo que nos das, Señor, y ayúdanos para que todo esto sea de edificación para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bueno, hemos estado viendo la serie de sermones de los 10 mandamientos y su aplicación hoy en día. Y bueno, hoy toca el 8º mandamiento y está directo. Es el título que tengo ahí que dice, no robarás. Y bueno, entendemos muy sencillo. El mandamiento es... el mandamiento es directamente, hermanos, no tomar las posesiones de alguien más. Ni lo que le pertenece a él, ni lo que es de él, ni lo que no es tuyo. Cualquier cosa que no sea tuya no la puedes tomar y apropiarla. ¿Ok? Ese es el mandamiento aquí. Quisiera compartirles unas estadísticas que leí. Dice ahí que, dame la primera mano. Dice que hay millones de dólares que se pierden en Estados Unidos todos los años por robo, hermanos, en bienes y en servicios, no solamente en bienes. Y bienes y servicios quiere decir, los bienes son los productos que podemos adquirir y los servicios son toda aquella mano de obra que puede hacernos algún trabajo. Y también en esos bienes y servicios, pues tenemos robo. Nosotros hemos experimentado de diferentes tipos. Creo que si pidiera levantar la mano de quienes hemos sido víctima de robo, la levantaríamos todos, ¿no? O si hay alguien que no haya sido víctima de robo alguna vez. Levante su mano, es más fácil, yo creo, ¿no? Somos menos. Si es así, hermanos, creo que siendo víctimas de robo sabemos que esto es pan de cada día, ¿no? Millones de dólares se pierden todos los años, cada año, millones de dólares por los robos. Creo que no es nueva, no es noticia. Se dice que 1 de cada 52 compradores saca del supermercado algo que no ha pagado. 1 de cada 52 en Estados Unidos. ¿Cuánto cree que sea en México? Según el Departamento de Comercio en Estados Unidos, 4 millones de personas son tomadas en el momento del robo todos los años, al momento del robo. 4 millones de personas. Esto es en Estados Unidos, hermano. Pero cada 36 reportes de robo, solo uno es capturado. Eso quiere decir que 35 personas no son capturadas en Estados Unidos. De los 36 robos, que esa es la estadística, solamente uno capturan. Y es en Estados Unidos otra vez. Quiero hacer la reflexión. Hay 140 millones de incidentes de robo todos los años. 140 millones en Estados Unidos. Lo que es realmente trágico es que solo el 10% de los ladrones son de bajos ingresos. ¿Lo creen, hermanos? Bajos ingresos. Y la mayoría diríamos, bueno, es que el robo pues se extiende porque la gente tiene necesidad y roba porque tiene necesidad. Pues esta estadística nos dice que no es cierto. 70% es de clase media, hermanos. ¿Lo pueden creer? O sea, gente que no es necesario que robe, pero roba. No tienen esa necesidad. ¿Sí hay necesidades en la clase media o no? Sí hay. Pero no como para no tener para comer, ¿verdad? La clase media se supone que ya tiene para comer, para vestir, a lo mejor tiene una que otra facilidad como teléfono, a lo mejor hasta automóvil. Bueno, eso es lo que yo pensaba, pero el 70% en Estados Unidos es de clase media, los que roban. Y 205 de los robos que se reportan son clasificados como de gente rica, hermano. 205.
Yo supongo que si todos los que son culpables de robo fueran detenidos, estamos hablando de millones de robos, pues no hay capacidad en las cárceles, no hay oficiales que pudieran atender todos estos llamados, ni para encerrarlos, ni para procesarlos. Imaginen la cantidad de oficios y papeles que se requieren para procesar todo este tipo de cosas. Y un último dato que también me sorprendió, hermanos, es que un hotel que abrió sus puertas reportó a los 10 primeros meses de apertura que perdieron 38,000 cucharas de sus utensilios en el restaurante. 18,000 toallas se llevaron los huéspedes. Y 355 cafeteras de plata, cafeteras de esas de aluminio, pues, de metal. 1,500 charolas de esas donde ponen las frutas. Y 100 Biblias, incluidas las Biblias. Gente que llegaba al hotel y pues tenía la Biblia y decía, qué bonita, me la llevo. Y a lo mejor la leyeron y a lo mejor son cristianos y a lo mejor decimos, bueno, pues la Biblia está para eso, ¿va? Para que la lean, pero no porque se la lleve, era para que la leyera y la dejara ahí. En México, hermanos, se reportó la vez pasada, y esto es de nuestro actual gobierno, de enero a septiembre del 21, víctimas de asesinato disminuyeron 3% respecto al mismo periodo del 2020. Asesinato, ¿ok? Los registros de secuestro disminuyeron 22%. Y los registros de robo de vehículo con violencia disminuyeron un 11%. ¿Manipulación? Es posible, ¿verdad, hermanos? Lo que sí incrementó es lo siguiente, hermanos. Los registros de trata de personas tuvieron un incremento del 13%. Trata de personas. Los feminicidios aumentaron 2%. Esto quiere decir, hermanos, no que son un poquito, el aumento es poquito, sino que ahora se están registrando mucho más de los que antes se publicaban o se promocionaban. Hoy el feminicidio es noticia. Y antes estaba escondido, por eso es solamente el 2%. La extorsión se incrementó un 6%. Violencia familiar aumentó 18%. Los de narcomenudeo aumentaron 8%. Y los robos de personas que viajan, o transeúntes se llama, con violencia, aumentaron el 9%. Y yo quisiera preguntarles ahora, ¿todavía tienes dudas de que el mandamiento es aplicable hoy día? Me parece, viendo solamente las cifras, nos damos cuenta que el mandamiento tiene mucho sentido. No robes. No te quedes con lo de la gente. No secuestres a nadie, no le prives de su libertad. No te quedes con nada que es de él. Díganme, hermanos, creo que el mandamiento puede ser así de simple, ¿no? No robes. ¿Y qué va a pasar con la sociedad si esto se acabara? Si entrara en la conciencia de cada persona. Y si vemos la estadística de los Estados Unidos, que son el 70% son de clase media y que no es una necesidad el robo, y que los del 10%, nosotros, los de clase media, les ayudáramos para que no robaran, ¿qué pasaría con la sociedad, hermanos? Bueno, robar, como ya se los dije en el concepto, es apropiarse de las posesiones y propiedades personales de alguien más, ¿sí? El mandamiento está en Éxodo 20:15 y dice expresamente, no robarás. Puse un texto más ahí, hermanos, que es Efesios 4:28, que dice, el que roba, si tú eres de los que roba, ya no robes más, sino más bien trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno, a fin de que tengas suficiente con qué compartir al que tiene necesidad. Levítico 19 en el Antiguo Testamento también nos dice algo importante, dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni se mientan unos a otros. 3 directrices o 3 actividades que tendríamos que dejar de hacer, ¿no? No robes, no engañes y no mientas. ¿De dónde viene el deseo de robar, hermanos? ¿De dónde nace todo esto? Bueno, la Biblia dice que el corazón es el generador de todo esto. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del interior del corazón. Así que no es nada externo, hermano. Es naturaleza del ser humano. ¿Por qué cuando tienes principios el deseo de robar es diferente? ¿Por qué sí podemos mantenernos algunos fuera y otros no pueden mantenerse sin robar?
Bueno, hay un texto en Oseas 12:7 que dice lo siguiente: a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Y creo que hay gente que le gusta esa adrenalina que se siente tomar algo y que no te pesquen y quedarte con ello. Creo que genera eso y hay gente que le gusta esto. Hay gente que no tiene una necesidad y lo busca. Y me parece a mí que, bueno, a un lado de que también tenemos que decir que robar por necesidad no está bien, algunos de nosotros podemos ver que la gente que roba por necesidad, bueno, hasta tiene alguna justificación y pudiera, como dice la escritura, solamente resarcir el daño si es tomado en el momento del robo, y creo que con eso se cubriría. Pero si ustedes y yo vemos gente de clase media robando, o si vemos a algún político robar, quedarse con millones de algún programa de gobierno, o apropiarse de los impuestos, o apropiarse de algún programa, creo que eso ya no es, bueno, hasta nos hace sentirnos diferente. ¿No les pasa a ustedes, hermanos? Y el robo, cuando es en ese sentido, dice uno, ¿cómo es posible que estas personas vean la necesidad de otras personas y se queden con el dinero que es para beneficiar a unas personas en necesidad? Y lastima, duele, duele muy adentro, porque ellos, sin tener necesidad, la ambición los hace hacer este tipo de cosas. Por eso dice Oseas: a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir, lo siente, lo disfruta. Y creo que estos son los deseos que no toda la gente tiene. Y, y bueno, quisiera extender el proceso, o extender el concepto de robar, de cuántas maneras podemos robar, hermanos. Algunos de nosotros solamente pensamos en las posesiones que se adquieren sin permiso, sin hacer un negocio. Pero quiero ampliar el concepto, hermanos. Leyendo en diferentes lugares encontré que hay muchas maneras de robar, y a mí me gustó, pues, ilustrar cuántas formas diferentes tenemos. Y bueno, la primera que les quiero compartir es: hacer trampa es robar. Alguna gente dice que hacer trampa precisamente es quedarse en el negocio, haces una trampa y te quedas con el dinero de la otra persona en engaños, o en tretas, o en letras pequeñas, ¿no? Como lo hacen los bancos, como lo hacen los mercados, con alguna información ahí, que, por ejemplo, hermanos, el Buen Fin, una televisión que vale 6,000 pesos, la ponen en 9,000 y te dan el descuento para que queden 6,500. Y no solamente no pierden, sino que le ganan 500 pesos más. Y nosotros sentimos que como valía 9,000 pesos, la compramos en una ganga en 6,500, cuando el precio correcto es 6,000. Una trampa que nos hace caer, y que es un robo, y que es un robo que está ahí en nuestros ojos. Otra forma de robar, hermanos, es no pagar o atrasarse en pagar, que también podría ser una especie de robo, porque la Biblia dice que no detengamos el pago de la persona que lo necesita. Y no pagar cuando tú sabes que no puedes pagar, pues creo que es un engaño, y sería como quedarse con el dinero, y por lo tanto es robar. Hay, por ejemplo, algunas tendencias en la compañía de Telcel que es un testimonio, pero no quisiera compartirlo solamente así. Creo que a ustedes también les ha pasado, en donde llega la factura y pues tienes que pagar algún cargo que no es tuyo, no lo reconoces, y empieza tu aclaración y vueltas y vueltas y vueltas, y terminas pagando 2 o 3 veces recibos con algún cargo. Y finalmente dicen: sí, es cierto, no es tuyo, te lo vamos a bonificar en saldo o en un nuevo equipo. Total, se quedaron con el dinero y tú tienes un equipo nuevo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, tú terminas pagando, y pues es un robo. Cuando tú tienes una deuda y no pagas, considéralo, estás quedándote con el dinero, y por lo tanto es una especie de robo. El siguiente, engañar, es robar, hermanos. Engañar a alguien es robar la justicia, ¿no? Es robar la verdad. Decirle a alguien que estás haciendo algo y no lo haces, decirle a alguien que vas a hacer algo y no hacerlo, o decirle a alguien que le estás vendiendo algo bueno y tú sabes que no es bueno. Engañar en ese sentido sería robar. La opresión, hermanos, cuando nosotros oprimimos al pobre, es robo de la libertad, por ejemplo. Es robo de su salario. Cuando decimos, bueno, toda la gente paga el salario mínimo, y yo te voy a pagar el salario mínimo, pero me vas a trabajar los 7 días, sin un descanso. ¿Conocen a alguien así? Y sí, a lo mejor te pagan el mínimo, o dices: si te voy a dar 2 días de descanso, entonces te voy a pagar menos del mínimo, pero yo te voy a reportar como si estuvieras ganando el mínimo.
una especie de robo, opresión. La gente trabaja por necesidad y a veces no conocen sus derechos y no saben dónde quejarse y aceptan un trato como este y lo están robando. Retener el salario del trabajador es robar también, es robar tiempo, es robar recursos, porque no tiene su dinero en el tiempo que él lo necesita o lo merece. Y así dice la escritura también, el que retiene su salario está robando al que lo necesita. Si tú eres amo, no puedes retener el salario porque es un robo. Otro más, hermanos, es cobrar por un trabajo no realizado. Te dicen que vayas y limpies un predio, no lo limpias y luego vas y cobras y la persona como no ha ido a checar, pues te paga y eso sería un robo. Otra más, la manipulación o el chantaje para obtener un beneficio. Sí, te voy a dar la licitación, pero te voy a quitar una parte, un porcentaje, te doy la licitación, te pagamos, aumentas un poquito el dinero que te voy a pagar, me das una parte a mí, te quedas tú con otra parte y hazlo con menor calidad, con mayor, menor tiempo. Y bueno, ya después veremos, ya cuando todo esto se quiebre, ya cuando todo esto se caiga, ya no estamos en el gobierno y nadie va a poder reclamar. Entonces nos quedamos con ese dinero. Otro más es vender a precios desorbitados. Cuando tú sabes, por ejemplo, que lo que estás vendiendo es a menor precio, pero le subes para ver si lo negocian y si no lo negocian, pues te sacaste un dinero. Robar. Pedir prestado cuando no piensas o no puedes pagar es robar. No pagar impuestos, hermanos, a algunos nos duele eso, pero es robar. Usar dinero de otros para beneficio personal, de una empresa o de un particular. Te prestan un dinero para que tú hagas un viaje o para que hagas un servicio y te quedas con dinero, metes facturas que no son para justificar gastos, es robar. Uno más que a lo mejor duele a varios, quedarnos con los diezmos, hermanos, no dar ofrenda. Uno más cuando no cumples tu rol en casa, por ejemplo, no eres el padre que se espera, no eres el hijo que se espera, no eres el trabajador que se espera, no eres el miembro de la iglesia que se espera, no tomas tu lugar aunque tú tienes un talento y no lo utilizas, es robar. Publicidad engañosa, te dicen que te van a salir cuadritos en el estómago y con una pastilla o 15 minutos al día y pues no sucede. Tú lo ves y parece que creciste en lugar de disminuir. Publicidad engañosa. Productos o servicios de mala calidad, es robar. Y cuando tú pierdes el tiempo en el trabajo o en el celular o estás descuidado en el tiempos de labor, es robar. ¿Cuántos más podríamos anexar a esta lista, hermanos? Bueno, vamos a avanzar un poco y sigan pensando en ese esquema. Me parece a mí que podemos tomarlo de muchas formas. Este mandamiento, hermanos, no dice específicamente qué es malo robar o qué no debemos robar. No dice así, no robes esto. Miren, el quinto mandamiento, por ejemplo, dice que debemos honrar a nuestros padres. Así lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Tal cual. En robar no dice no robes posesiones, no robes terreno, no robes dinero. No dice ese esquema. El sexto mandamiento prohíbe matar. O sea, quitarle la vida a otra persona, incluso como no dice específicamente no mates a un ser humano, pues lo podemos extender a cualquier ser vivo, ¿verdad? Pero sí dice no mates, no quites la vida. El séptimo mandamiento, por ejemplo, que es el adulterio, también es específico para personas casadas. Pero el octavo mandamiento ni siquiera menciona lo que está prohibido robar. Por lo tanto, podemos entender aquí que nada, sea lo que sea, que pertenece a otra persona, lo podemos tomar para nosotros. Y esto sería el ejemplo de robar. El mandamiento dice, no robarás, y por lo tanto Dios nos está pidiendo que no vayamos a ninguno de todos esos maneras de robo que hemos mencionado, porque nada, sea lo que sea, que pertenezca a otra persona, es de nosotros, nada. Decía Kasuga en su conferencia, él es el dueño de Yakult, y decía en su conferencia que si te encuentras un billete tirado no es tuyo, es de alguien más que se le perdió. Si te encuentras unos zapatos tirados, no son tuyos.
Sin embargo, en la cultura mexicana, lo que te encuentres tirado es tuyo, ¿verdad que sí? En Japón, dice él, que tienen bicicletas en la estación del tren para las personas que van lejos. Se bajan, agarran una bicicleta, se van a su casa, al siguiente día la regresan y la dejan en donde la encontraron. Y el gobierno permite ese tipo de cosas porque sabe que la gente las necesita, entiende que para eso son, y entonces la gente las trae y las regresa. ¿Qué pasaría en México si hiciera eso el gobierno, hermano? Ponerle bicicletas en la estación del camión y pedirle a la gente que las regrese. Dicen también, hermanos, que en lugares donde son muy lluviosos en Japón, ponen paraguas y los tienen ahí en cestas, de manera que cuando está lloviendo la gente que tiene que caminar toma uno y se lo lleva a su casa y lo regresa al siguiente día. Cuando ya no está lloviendo, pues ahí están disponibles para todos. ¿Qué pasaría en México si eso lo hiciera? Cada quien tendría un paraguas en su casa o a lo mejor hasta 2 o 3 o 4. Las veces que pusieran ahí, pues empezaríamos a tomarlo. Es cultural, hermano, es una decisión, es un ejemplo, seguimos patrones. Robar, hermanos, no necesariamente es, alguna gente lo justifica diciendo que como los demás lo hacen, pues ya no está mal. Esa es nuestra cultura. Pero el mandamiento dice, no robarás. Lo que no es tuyo, no debe ser tuyo. 3 alcances que quisiera darle a este mandamiento, hermanos. El primero es el no robar al ser humano. Quisiera verle 3 dimensiones al robo. Cuando dice Dios no robarás, el primero, no robar otro ser humano. Y esto implicaría, hermanos, el secuestro, por ejemplo. Hay personas que privan de la libertad a alguien. Y privar de la libertad es una especie de robo. Secuestrar, esclavizar, por ejemplo, no pagarle a alguien y tenerlo trabajando por comida. Oprimir, estar insistiendo en lastimar a la persona, en hacerlo sentir menos, obligar a alguien a hacer alguna cosa. Tengo a tu hijo y si no haces esto, tu familia va a pagar, o tus hijos, o tu esposa. Someter, tener a una esposa sometida en el sentido no de la Biblia, sino con amenazas, con golpes. Humillar a tus hijos, a tus familiares, a tus trabajadores. Este es el alcance de robar a otro ser humano. Y si lo pensamos, hermanos, bueno, hay una arista muy grande, es un prisma de cuestiones que pueden pasar en el robo que hablan acerca de abusar de otro ser humano. Un segundo alcance, hermanos, es robar sus posesiones, sus casas, sus terrenos, su dinero, sus cosas en su casa, desde ropa, zapato, sus herramientas, quedarse con algo que tú pediste prestado y abre otra vista panorámica donde puedes quedarte con posesiones de otra persona. ¿Alguna vez te has quedado con posesiones de otra persona? ¿Has pedido prestado y no lo regresas? ¿Alguna vez le has dicho a tu hermano, a tu amigo, a tu padre, oye, voy a llevarme el martillo, te lo traigo después? Y se queda en tu casa. Bueno, yo tengo herramienta de mi padre, hermanos, que le dije, ahí te la traigo, me la voy a llevar y ahí te la traigo, nunca regresó. Ese martillo que buscabas, Adriel, ahí en casa, lo tengo yo. Tercero, robo de cosas no materiales, hermanos, que poseen también las personas. Reputación, dignidad, confianza, propiedad intelectual, ideas, etcétera. ¿Se dan cuenta que mínimo tres esquemas podríamos poner? Hay otros, no quisiera mencionarlos todos, pero ustedes y yo podemos pensar en la gran amplitud de cosas que podemos visualizar al decir no robarás. Con respecto al ser humano, con respecto a sus posesiones y con respecto a las cosas que son intangibles. Su alegría, su gozo, su dignidad, su confianza, su fe, su reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Vean el abanico tan amplio que se abre y bueno, creo que estas cosas nos dicen mucho acerca de la aplicación del mandamiento hoy, el de no robarás. Quisiera platicar un poco, hermanos, acerca de un ejemplo en el Evangelio de Juan,
capítulo 12, versos del 3 al 6. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, le agradecería mucho. No lo puse aquí, me gustaría que se leyera. Todos creo conocemos la historia, pero sí me gustaría que la leyéramos para obtener alguna idea. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 3 al 6. Por favor. Del 3 al 6. Muy bien, vamos a hacer un comparativo. ¿Escucharon todos la narración, hermanos? María tomó un perfume caro y lo derramó a los pies de Jesús y dice que secaba los pies de Jesús con sus cabellos. Y bueno, Judas vio esto y dijo, oye, pues ese perfume, nardo puro en aquel entonces, era muy caro, 300 denarios, eran 300 salarios, hermanos, de una persona. Y dices tú, ¿cómo María pudo haber hecho esto? Y Judas, a lo mejor, en cierto sentido, le damos la razón, ¿no? Si lo vendes en 300 denarios, bueno, pues a lo mejor puedes comprar otro tipo de perfume y con eso se hubiera perfumado Jesús y podríamos haber ayudado a muchos. Pero yo quisiera compararles estas dos posturas, hermanos. A su izquierda tengo a Judas y a su derecha a María. Judas decía que el perfume podría haber sido vendido para dar el dinero a los pobres, pero en su corazón no había valorado la verdadera dimensión de quién era Jesús. Porque por el otro lado, hermanos, María entrega un perfume caro porque consideraba que lo que le daba al Señor era poco. ¿Se dan cuenta la comparación? Lo que está pasando es que María dice, no me importa cuánto cueste, el Señor se merece eso y mucho más. Así que yo soy capaz de sacrificar ese tipo de cosas por mi maestro. Es lo que decía María. Y ella, al sentirse que era poco, pues ofreció esto con todo su corazón. Ella entendía la majestad y la gloria de Jesús. ¿Verdad que sí? Y al entenderlo, hermanos, ella derrama el perfume y dice, esto es con lo que yo puedo contribuir para honrar a mi Señor. Judas, por el otro lado, estaba en un punto diferente. Judas no valoraba el privilegio de haber sido llamado discípulo, hermanos. ¿Qué harías tú con Jesús si fueras llamado discípulo entre ese grupo selecto de 12 personas? Bueno, lo que hicieron la mayoría, hermanos, fue entregar su vida. Entendieron quién era Jesús finalmente. Cuando andaban con él lo veían y se maravillaban, pero en su corazón no estaba todavía el convencimiento, pero cuando lo vieron resucitado, entonces tomaron valor y la Biblia dice que salían valientemente a enfrentar lo que sea y ellos, la mayoría, murieron mártires. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en su corazón había una llama que ya no se iba a apagar nunca. Para evitar el robo y para evitar que todas estas cosas se den, esa llama que enciende el corazón de una persona cristiana es la que debe de prenderse en este momento en nosotros. Esa llama es derivada del amor que sabemos que Jesús nos tiene. Solamente así podemos nosotros estar conscientes de que eso no se puede hacer y sentirnos cuando hacemos las cosas mal que no lo merece Jesús, que Él merece que yo sea lo más cercano posible a su voluntad, que yo haga lo más cercano posible a su voluntad. María, por otro lado, hermano, sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano. En ese contexto dice ahí que Lázaro estaba comiendo después de haber sido resucitado, estaba comiendo en ese lugar junto con ellos. Ella seguramente volteaba a ver a Lázaro y no hallaba cómo compensar y con qué compensar el que su hermano haya vuelto a la vida. ¿Qué darías tú si tú recibieras un milagro como ese? O dime ahora, con los milagros que has recibido, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Cómo ha cambiado tu vida reconocer que Jesús, que Dios ha hecho milagros en tu vida y que lo sigue haciendo y que diariamente aparece por lo menos uno
en tu vida. Y esto es algo que a mí me confrontó fuertemente, hermanos, porque a veces uno en cosas pequeñas, como lo que bromeábamos ahorita, me quedé con la herramienta, pero no crean que eso es orgullo. Y bueno, sentimos eso, tal vez no sea relevante para otros, y a lo mejor otros no se sientan acusados, pero cuando ves esto y dices, realmente el Señor se lo merece, pues entonces yo no lo quiero hacer. Entonces yo no hubiera querido que eso pasara. Y hoy quisiera la oportunidad para regresarlo. ¿Te das cuenta? Porque Él no lo merece. No merece que yo haga eso. Él merece que yo sea obediente, Él merece que yo tenga un cambio, que me convenza de eso. Que no deje que esas cosas invadan mi corazón ni por juego, ni porque yo considero que las cosas son pequeñas o no tienen relevancia. Él se merece que yo le otorgue todo, todo lo que yo sé que debo hacer. Judas solo contaba el dinero. Para él solo el dinero valía y a lo mejor él mismo en su orgullo. Pero María no le importó ser criticada, derramando el perfume y secándolo con sus cabellos. Ella estaba adorando al maestro. Y yo creo que eso, aunque te digan, qué tonto, te encontraste una bolsa de dinero, te encontraste un billete de 50 pesos o de 100 pesos y lo regresaste y te dicen, ¿por qué lo regresas? Pues estaba tirado, es tuyo, tú sabes de quién, ¿verdad? Viste a quién se le cayó y te querías quedar con él. No te quedes con él. Son detalles, sí, hermanos, pero creo que si sientes agradecimiento, entonces lo haces. Y no te importa el humillarte, no te importa el que cambie la cultura o la cultura te señale. Tú estás convencido de que amas a Jesús y que Jesús te ama. Y Él se merece que nosotros hagamos esas cosas, ¿verdad? ¿Me siguen, hermanos, en la idea? Judas seguía a Jesús porque sabía que podía sacarle algo a Jesús. Su corazón era frío, me parece, era distante. A lo mejor no al principio, hermanos. A lo mejor al principio, cuando fue llamado por Jesús, su corazón latía fuertemente y viendo las cosas que hacía Jesús, a lo mejor él se comprometía en ciertos momentos, pero la mayoría de los escritores coinciden en que Judas nunca sintió nada de eso, que Judas vio una oportunidad y lo siguió, por eso siguió en esa oportunidad, pero nosotros no tenemos esa competencia para juzgar qué había en el corazón de Judas, ni cómo fue usado como instrumento, a lo mejor para que se cumpliera todo lo que la Escritura dijo. Y a lo mejor podríamos tener misericordia, algunos diciendo, él hizo lo que hizo porque así estaba escrito que lo hiciera. Y por eso cuando se da cuenta, él se quita la vida porque entendió finalmente cuál era el propósito. Sin embargo, hermanos, como no lo tenemos nosotros, podríamos decir que él estaba distante y que en este momento en particular, pues él era frío, él estaba viendo el dinero y la misma escritura nos dice que él lo que hacía era que agarraba el dinero de todo lo que recibían, del trabajo tal vez y de los donativos que recibían y él sustraía de ahí cierto dinero para él. Pero María actuaba y hacía todo lo que hacía por amor al Señor. Y creo que cuando uno cambia por amor al Señor, creo que esto es algo que se nota en el corazón de la persona, en sus intenciones, en sus palabras, hasta en su mirada cambia. Y bueno, hermanos, la invitación esta tarde creo que es nuclear. Si nosotros amamos a Dios, al igual que lo dijimos en la escuela sabática en la mañana, cuando el amor de Dios invade todo tu corazón, tú no tienes el control, lo tiene Él. Y cuando Él tiene el control, entonces fluye todo. Y entonces todo es hermoso. Y ahí es donde creo yo que radica nuestra solución, hermanos, en saber que Dios nos ama, en tener en conciencia de que eso está ahí. Judas estaba dispuesto a entregar al Señor, a las autoridades. Su fin era egoísta porque también quería las monedas de plata, ¿no les parece? Y María estaba entregando más de esas 30 monedas de plata para su Señor en un acto de devoción. Ella estaba alabando al Señor en ese momento. Sabía lo que había pasado. Tenía en su corazón algo diferente. Olía lo que ella estaba haciendo. Tenía un sabor de satisfacción y de agradecimiento. Judas, hermanos, se encargaba de poner al Señor en las manos de sus enemigos para que lo mataran. Y María, dice la Escritura, que aunque ella tal vez no lo supiera, estaba preparando a Jesús para la muerte.
estaba ungiendo a Jesús para ser entregado. Judas le criticaba a Jesús porque no se quitaba. Los que estaban ahí con él también la veían a María tocándolo y decían, esto no puede ser. Pero Jesús se dejó adorar. Y decía, ustedes no saben lo que está haciendo, pero ella me está preparando a mí para lo que sigue. Y en este comparativo, hermanos, yo quisiera decirles que en la iglesia, aunque suene duro, a veces tenemos actitudes así, en donde nos preocupamos por los esquemas, nos preocupamos por lo que se dice, por lo que se hace, más que lo que produce en el corazón. Y robar, hermanos, en este sentido espiritual, me parece que no deberíamos dejarnos que esto sucediera. No dejes que nada ni nadie te robe la adoración de este momento. No dejes que nada ni nadie te robe el tiempo de estar aquí. No dejes que nada ni nadie robe el espacio de Dios para ti. No dejes que nada ni nadie te robe las bendiciones que Dios prometió para este día. No dejes que nada ni nadie te robe todo lo que has logrado tener o lo que el Espíritu de Dios ha logrado tener contigo, esa relación cercana que ha tenido contigo. Si nos convertimos en Judas, veremos los esquemas, veremos las personas, nos fijamos en lo que se dicen, cómo se hace, y estaremos a lo mejor en un punto de crítica, estaremos a lo mejor en un punto de oponernos al progreso de la iglesia. Pero si tenemos la actitud de María, y todos la tenemos, creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque podemos adorar. Y si todos viniéramos a adorar, ¿te imaginas el culto que sería? Si todos pudiéramos agradecer, veíamos, y he visto varias veces que tenemos ofrendas especiales, y yo sé que las ofrendas especiales todos las tenemos, todos tenemos algo que agradecer, pero no nos paramos aquí para hacerlo. No los estoy invitando a hacerlo, hermanos. Estoy invitando para que ahí en el lugar donde estén, su agradecimiento esté presente. No necesitas pasar a cantar, no necesitas pasar a leer un texto, no necesitas pasar a dar un testimonio. Si lo hicieras, sería de mucha bendición. Entonces no prives a nadie si lo tiene. Pasa y hazlo con libertad. No importa que tan bien cantes o sí. ¿Qué importa? Lo que tienes adentro, lo que está en tu corazón. ¿Hay agradecimiento? ¿Cuántos de aquí estamos agradecidos? No robes eso a los demás. No le robes eso a los demás. Compártelo, vívelo, disfrútalo, díselo al Señor, confiésalo con tu boca. Él es tu Señor, ¿no es cierto? Si nos quedamos en el lado de Judas, hermanos, veríamos solamente el beneficio mío. Así que yo vengo para escuchar palabra, la recibo y me voy. Pero no venimos a eso solamente. ¿A qué más venimos, hermanos? ¿A qué más? ¿Para qué más estamos aquí? Para convivir, para servir, para organizarnos, para cantar juntos, para que nuestro corazón sea vive y enfrentemos la siguiente semana para venir a dar testimonio de lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Hizo algo el Señor contigo en la semana? Díselo a tus hermanos. Porque nosotros, tus hermanos, necesitamos eso en nuestro corazón también, saber que Dios bendijo a alguien más y que lo bendijo como yo tal vez estoy esperando que lo haga conmigo. Tu respuesta ya fue dada, la mía está en espera. Pero si yo veo que te la dio a ti, confío en que Dios me la va a dar a mí. Compartir eso, hermanos, es elevar el espíritu. No le robes a alguien esa necesidad de saber que Dios está presente y que sigue actuando y que sigue manifestándose en cada uno de los hijos de diferentes maneras. Si hay agradecimiento en ti, no te prives, porque tú te estás privando de agradecerle a Dios en público. Dice que si tú reconoces a Dios en público, Él te recompensará en público también. Si lo haces en privado, Él lo recompensará en público, ¿no? No dejemos que esto nos atrape, hermanos. Cambiemos al estado de ánimo que tiene María. Leí un artículo importante, hermanos, interesante a mí me pareció porque Raúl nos hablaba, nos aclaró pues el sermón pasado, que quien falla a uno solo de los mandamientos infringe toda la ley. Y hoy leí, bueno, en la semana leí que guardar este mandamiento de no robarás también implica guardarlos todos.
Y quiero explicarlo de esta manera, hermanos. Tener dioses ajenos es robarle el lugar a Dios en nuestra vida. Es robar. Cuando te dicen no robarás, no le quites el lugar a Dios en tu corazón. No le quites el lugar de Dios que Dios tiene en la creación. No le quites el lugar a Dios que tiene de tu protector, de quien te provee, de por quién eres lo que eres y has logrado lo que has logrado. Número 2, hacerse imágenes o honrar esas imágenes es robarle a Dios su gloria, es robarle a Dios su honra y suplantar su identidad con imágenes o con figuras. Ya decíamos en ese sermón, hermanos, que a Dios no se le puede comparar con ninguna figura que puedas imaginar. Así que no le robes ese lugar a Dios, no robes. El tercer mandamiento dice que no tomemos el nombre de Dios en vano porque es robarle el respeto, es privarle a otros de la verdad, es enfocar nuestro pensamiento en cosas vanas, por lo tanto le quitas y le restas importancia al mensaje del evangelio, así que no robes. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, pero no acordarse del día de reposo es robarle el tiempo que pertenece a Dios, que pertenece a la comunidad, que pertenece a ti para venir a aprender, que pertenece a ti para venir a dar testimonio, para venir a agradecer, privarte de las bendiciones, ya les decía ahorita, no te prives de las bendiciones, no robes esa condición ni para ti ni para tu familia. El quinto mandamiento dice honrar a tu padre y a tu madre. Pues no honrar a tu padre y a tu madre es robarles el respeto, es robarles los valores, es quitar de ti los valores y principios que han influido, es violentar la sociedad completa. ¿Recuerdan este sermón? Nosotros afectamos cuando no honramos a nuestro padre, no honramos a nadie y la sociedad entera se ve implicada en este tipo de cosas. Matar es quitarle la vida a otra persona, es robarle esa oportunidad de ser salvo. Matar es quitarle la intención. Lo vimos también en ese sermón, hermanos. Matar es extender una sombra en el mundo, porque nos da temor cuando escuchamos de tantas muertes y de tantas cosas que están sucediendo ahora, que encuentran cuerpos por aquí, que encuentran cuerpos por allá. La noticia estremecedora de esta semana de los niños que fueron violentados con un arma poderosa es increíble. Es increíble que un muchacho tan joven pensara en hacer algo así como eso, sobre niños, sobre maestros. No es explicable y mucha gente encuentra explicación en que él sufrió y por eso hubo víctimas con este esquema. Matar, hermanos, es robarle la vida a alguien más, no robes. Adulterar es robar el esposo o la esposa de otra persona, no robes. Codiciar es el deseo de robarle o de tener lo que le pertenece a otra persona, no robes. Dar falso testimonio es robar la justicia y la verdad, no robes. Son 9 mandamientos y el último sería no robar. Así que es cierto, hermanos, no robar es cumplir toda la ley. Y me parece interesante que lo diga así tan simple el mandamiento, ¿no? No robarás. Piensa en los esquemas, piensa en los alcances, piensa en todas las posibilidades que tenemos de robar, lo que has hecho tú y lo que no has hecho todavía, pero que has estado a punto de hacer, o a lo mejor lo que ni siquiera te habías dado cuenta que has estado haciendo. Por ejemplo, hermanos, una persona que sufre te voltea a ver con esperanza y tú te volteas. Eres indiferente. Puedes estar haciendo un daño a esa persona. Puedes estarle robando la oportunidad de creer, la oportunidad de acercarse. Un mal testimonio de nosotros le roba la oportunidad a otro de ser salvo, porque somos piedra de tropiezo. El hecho de que nosotros hagamos cosas malas y nuestra libertad nos dé esa posibilidad de hablar mal o de decir mal o de hacer alguna cosa mala, no te da la posibilidad para afectar a una tercera persona. Si esto está pasando, entonces tú estás robando una oportunidad y no robarás. Podemos caer en el fanatismo, hermanos. No estoy predicando esto para caer en el fanatismo. Estoy predicando esto para que nos cuidemos en los más pequeños detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Dios nos invita en este sentido, hermanos, como lo ven, en una expresión plena de la prohibición, en la que es un beneficio para todos nosotros, para la sociedad entera, para nuestras familias, para nuestras almas. Así que yo te invito en esta tarde
para que analicemos. Hay muchas formas de robar. Voy a concluir con esto. Hay muchas formas de robar. Ya lo vimos ahí en breve, con un abanico de cosas que podemos percibir de robar. Y yo quisiera invitarles hoy para que abramos nuestros ojos y nuestra mente para no extraviarnos en este sentido. No vayamos a caer en el lugar de Judas, hermanos, y creyendo que seguimos a nuestro Dios, estemos viendo más los esquemas, el dinero y la formación y la administración que la adoración, que el amor a Dios, que el servicio por el necesitado, que quedarnos con alguna otra cosa de otra persona o privarle a alguien de venir y alabar a Dios con esa misma intención. Guardar el 8º mandamiento es guardar toda la ley, es lo que acabamos de ver. Pero como hemos estado recordando en todos los sermones, porque no quisiera que nos quedáramos con eso de que yo quiero guardar la ley y con eso voy a ser salvo, la ley no salva, hermanos. Pero es la actitud de María, el amor de Dios en el corazón que te produce la fe que salva. Así que la invitación es para que abramos los ojos y la mente para recibir al Señor en nuestro corazón y amarle por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es, porque Él se merece eso. Porque Él preparó esto desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí, para que creamos en Él, para que seamos fuertes, para que seamos decididos, no para ser fanáticos, sino para ser conscientes, para valorar lo que tenemos, para hacer cosas diferentes, para decirle a los demás que servir a Dios es un privilegio, que servir a Dios es un gozo pleno, para decirle a los demás que venir a Jesús bien vale la pena, que sana tu espíritu, que sana tu cuerpo, que sana tus relaciones, que sana tu mente, que sana tu economía y que finalmente sana tu espíritu. Y al sanar tu espíritu, tu fe crece. Y cuando tu fe crece, entonces eres salvo, porque esa es la promesa de Dios. Voy a terminar con Juan 10:10, hermanos, que dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Y ya lo vimos. Si somos ladrones, aunque este texto se le asigna a Satanás, en el contexto no es así. Está realmente diciéndole a todas las personas que vienen en contra del mensaje, especialmente los fariseos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. ¿Cómo robaban ellos, hermanos? Ponían cargas que ni ellos podían cubrir. Le decían al pueblo que hicieran ciertas cosas y robaban de la mente y del corazón las intenciones de las personas para servir a Dios. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. A veces nuestras actitudes con unas personas, a veces nuestra sonrisa, a veces nuestra compañía, a veces nuestro testimonio también hace eso, hermanos. Roba las intenciones, mata a las personas, mata sus intenciones, destruye los caminos, estorba en el camino de otras personas. Cuidemos mucho eso. Les digo otra vez, insisto, no por ser fanáticos, sino tengamos mucho cuidado porque hay personas que pueden venir a Jesús y que nosotros podemos ser un estorbo. Así que reflexionemos en esto y no robemos esa condición. Hay al final de este texto de Juan 10:10 una promesa hermosa que dice Jesús de esta manera: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida. Escúchalo bien. Yo he venido para que tengas vida. ¿Y qué será tener vida, hermano? Pues disfrutarlo, disfrutar lo que estás haciendo cada día, sentirte libre de culpas. Experimentar la verdad te hace libre. Tienes posibilidad de hacer lo que sea, lo que tú quieras hacer. En los límites del Señor es satisfactorio. Encuentra ese gozo puro, encuentra esa posibilidad de alabanza, esa posibilidad de diferencia. Y entonces vas a tener vida. Y dice Jesús, no solamente vas a tener vida, sino la vas a tener en abundancia. Ahora dime, si tener vida es ser satisfecho todas tus necesidades, tener vida en abundancia, ¿qué será? Tener una expectativa más allá de esta vida, hermano. Porque nosotros no vinimos al mundo para quedarnos en esta vida solamente. Nosotros trascendemos gracias a la vida y obra de Jesús. Él vino a morir por nosotros y la vida de Él es abundante, va a ser sin término. Y esa es la vida que vamos a esperar cuando venga Cristo una segunda vez. Por eso dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. No robarás, es el mandamiento. Pero Jesús vino y ha venido para que tengamos vida. Yo espero, hermanos, esta tarde que tengamos vida, porque obedecer los mandamientos, obedecer la ley, aunque no salva, sí te da vida, disfrutas la vida.
Y eso es lo que hemos ido descubriendo cada vez que hemos visto un mandamiento como este, cuál era el propósito de ese mandamiento, y entonces nos llena de gozo decir, quiero cumplir la ley, aplica cumplir la ley. Y voy a tener bendiciones y voy a tener muchas cosas que me van a ayudar a mí a ser fuerte, a crecer mi fe, a ser mejor cada día. Y dice aquí, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo deseo que el Señor les dé vida y que les dé vida en abundancia esta tarde. Dios les bendiga, hermanos.